Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de historias y aventuras. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una sorpresa, una lección completamente inesperada para empezar este nuevo ciclo. Imaginen esto, el primer día de clases, el aire lleno de expectativa, y de repente ¡boom! En lugar de los temas habituales, nos encontramos cara a cara con Sandokan. Sí han oído bien, el tigre de Malasia, el príncipe que desafió al Imperio Británico. Y no estoy bromeando. Hoy vamos a desempacar porque Sandokan no es solo un personaje de novela, sino una lección fascinante para la vida y, créanme, para este nuevo comienzo de curso. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo. No se arrepentirán, porque aquí siempre hay algo que nos saca de la rutina y nos hace pensar de una forma diferente. Ahora, ¿cómo llegamos a la lección de Sandokan en pleno siglo XXI, en un contexto académico o personal que podríamos considerar normal? Pues a veces las lecciones más valiosas no vienen de los libros de texto que esperamos, sino de las historias que nos cautivan, de los personajes que, aunque nacieron en otra época, resuenan con fuerza en nuestro presente. Sandokan, creado por el maestro Emilio Salgari a finales del siglo XIX, es mucho más que un pirata carismático con un turbante y un sable. Es un símbolo de rebeldía, de justicia, de un profundo sentido del honor y, sobre todo, de una lucha incansable por la libertad. Y piénsenlo, ¿quién no necesita un poco de eso al empezar algo nuevo? Ya sea que estén empezando un año escolar, un nuevo proyecto laboral, o simplemente un nuevo capítulo en sus vidas, la historia de Sandokan nos ofrece un manojo de lecciones que pueden ser increíblemente útiles. Vamos a empezar por lo más obvio, la valentía. Sandokan era un hombre que no temía enfrentarse a gigantes. Luchaba contra la opresión de un imperio poderoso con una tripulación de piratas leales y un espíritu indomable. Esta valentía no es solo la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de él, de defender aquello en lo que crees, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. En nuestro día a día, ¿cuántas veces nos enfrentamos a nuestros propios imperios británicos? Pueden ser nuestros propios miedos, la duda, las expectativas de otros, o incluso obstáculos aparentemente insuperables en nuestro camino. La lección de Sandokan aquí es clara: no dejen que el miedo los paralice. Identifiquen su lucha, su causa, y enciendan esa chispa de valentía que todos llevamos dentro. Al empezar un curso, por ejemplo, puede que enfrenten asignaturas difíciles, o que tengan que hablar en público, o que simplemente sientan la presión de rendir. Sandokan nos recuerda que con determinación y coraje, podemos superar esos desafíos. Otra faceta fascinante de Sandokan es su sentido de lealtad y hermandad. Su tripulación, sus tigres de Montpracem, lo seguían a ciegas, no por miedo, sino por un profundo respeto y amor. Él, a su vez, los protegía con su vida. Esta lealtad inquebrantable es un pilar fundamental en cualquier relación humana, y es algo que a menudo damos por sentado. En nuestras vidas, ya sea con amigos, familiares o compañeros de trabajo, la lealtad es la base de la confianza y el apoyo mutuo. Al comenzar un nuevo curso, por ejemplo, la importancia de construir relaciones sólidas con tus compañeros y profesores es crucial. Trabajar en equipo, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, y celebrar los éxitos juntos, todo eso tiene un eco sandokánico. Sandokan no era un lobo solitario, entendía el poder de la unidad. Su éxito radicaba en la fuerza de su comunidad. Pero no todo era solo acción y combate. Sandokan también poseía una inteligencia estratégica notable. Planificaba sus ataques, conocía el terreno, y sabía cómo usar las debilidades de sus enemigos a su favor. Esta astucia, combinada con su valentía, lo hacía un adversario formidable. Para nosotros, esto se traduce en la importancia de la planificación y la estrategia en nuestras vidas. Al empezar un curso, no se trata solo de memorizar información, se trata de entender cómo abordarla, cómo organizarse, cómo optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos. Sandokan nos enseña que la fuerza bruta no es suficiente, se necesita cabeza y un plan bien pensado. Es esa mezcla de pasión y pragmatismo lo que realmente marca la diferencia. Y hablemos de la justicia, o al menos de la justicia según Sandokan. Él luchaba contra la tiranía, contra la explotación. No buscaba riquezas personales sin más, sino restaurar el orden y proteger a los oprimidos. Este ideal de lucha por un bien mayor, por una causa justa, es tremendamente inspirador. Al empezar un nuevo ciclo podemos preguntarnos ¿cuál es nuestra causa?
¿Qué podemos hacer para que este nuevo camino sea no solo exitoso para nosotros, sino que también tenga un impacto positivo por pequeño que sea? Quizás sea defender un valor en tu entorno. No, o ayudar a alguien que lo necesite, o simplemente comprometerte a ser una persona más ética y considerada. La búsqueda de la justicia, incluso en nuestras pequeñas acciones, le da un propósito profundo a nuestro esfuerzo. Ahora sé que algunos podrían pensar, pero Sandokan era un pirata, un forajido. Y sí, desde una perspectiva legal de su tiempo, lo era. Pero Salgari lo humanizó, le dio un trasfondo noble, y lo presentó como un héroe luchando contra un poder colonial injusto. Esto nos lleva a la idea de que la moralidad no siempre es blanco o negro. A veces lo que parece ilegal o rebelde desde un punto de vista oficial, puede ser una lucha por la libertad y la dignidad. En nuestras vidas puede haber momentos en los que tengamos que cuestionar las normas establecidas, o defender un enfoque no convencional, si creemos que es lo correcto. Sandokan nos anima a tener ese espíritu crítico, a no aceptar todo sin cuestionarlo, y a estar dispuestos a desafiar el status quo si va en contra de nuestros principios. Una de las cosas que más me fascinan de Sandokan es su resiliencia. Ha perdido su reino, ha sido perseguido, ha sufrido golpes duros, pero nunca se ha rendido. Siempre se levanta, se reagrupa y sigue luchando. Esta capacidad de recuperarse de la adversidad, de aprender de los fracasos y de seguir adelante con renovado vigor, es quizás la lección más importante que podemos extraer de su historia, especialmente al iniciar algo nuevo. El comienzo de cualquier empresa suele venir acompañado de desafíos y reveses. Es inevitable. La clave no está en evitar los problemas, sino en cómo reaccionamos ante ellos. Sandokan nos enseña a levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a la carga. Esa fortaleza mental es una herramienta invaluable en cualquier aspecto de la vida. Piénsenlo de esta manera: cuando empezamos un nuevo curso, una nueva etapa, todos tenemos grandes expectativas. Queremos que sea perfecto, que todo salga según lo planeado. Pero la vida, como las aventuras de Sandokan, está llena de giros inesperados. Habrá días buenos, y habrá días que nos pondrán a prueba. Es en esos momentos de prueba donde podemos invocar el espíritu de Sandokan. ¿Nos daremos por vencidos ante el primer obstáculo? ¿O encontraremos la fuerza para seguir adelante, para adaptar nuestro plan, para buscar nuevas soluciones? La historia de Sandokan nos invita a abrazar la incertidumbre con coraje y determinación. Y no olvidemos el carisma y el liderazgo de Sandokan. Era un líder nato. La gente lo seguía porque confiaba en él, creía en su visión y se sentía inspirada por su ejemplo. Ser un buen líder, ya sea en un grupo de estudio, en un proyecto de equipo, o incluso liderando tu propia vida con propósito, implica más que dar órdenes. Implica inspirar, motivar y ganarse el respeto a través de la acción y la integridad. Al empezar un nuevo ciclo, todos tenemos la oportunidad de ser líderes en nuestros propios ámbitos. Podemos ser un ejemplo para otros, podemos influir positivamente en nuestro entorno, podemos tomar la iniciativa y dirigirnos hacia nuestros objetivos con pasión y convicción. Finalmente, Sandokan, a pesar de ser un guerrero, también tenía momentos de reflexión y un profundo anhelo por la paz y la justicia. No era un salvaje sin más. Era un hombre con un código, con principios, y con un corazón que, a pesar de la dureza de su vida, buscaba un ideal. Esto nos recuerda que en nuestra búsqueda de objetivos y en nuestra lucha por el éxito, no debemos perder nuestra humanidad. Debemos mantener nuestros valores, ser compasivos, y recordar que el fin último de cualquier esfuerzo debería ser, en última instancia, construir un mundo mejor, o al menos, mejorar nuestro propio rincón del mundo. Así que, mis queridos amigos, como ven, la lección de Sandokan para empezar este curso es multifacética. Es una llamada a la valentía, a la lealtad, a la estrategia, a la búsqueda de la justicia, a la resiliencia, al liderazgo y a la humanidad. Es un recordatorio de que las historias, incluso las de hace más de un siglo, tienen el poder de enseñarnos lecciones atemporales. La próxima vez que se enfrenten a un desafío, o simplemente necesiten un impulso de energía y determinación, piensen en Sandokan, el tigre de Malasia. Imaginen su espíritu indomable y déjenlo inspirarlos a enfrentar este nuevo ciclo con todo su coraje y convicción. Hemos viajado a través de las selvas y los mares de la imaginación para extraer estas valiosas lecciones. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inesperada lección de Sandokan. Fue un placer compartirla con ustedes y estoy ansioso por escuchar sus pensamientos.
Me encantaría saber qué aspecto de la historia de Sandokan resuena más con ustedes, o si tienen alguna otra figura histórica o literaria que les haya inspirado para empezar algo nuevo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les pareció interesante, si les sacó una sonrisa o les hizo pensar, favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compártanlo con sus amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta dosis de inspiración sandocánica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras e historias. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sean valientes y sigan sus propios ideales. Adiós.